Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre, entiendo que tengo amor. Recibimos en Radio Sefarad a Moisés Salama. Bienvenido. Gracias Raquel. Estamos oyendo la música y viendo las primeras imágenes de este documental, No sea tu falta. Lo voy a parar un segundito para que podamos escucharte mejor, Moisés. Sí, ¿qué quieres que te cuente? Bueno, hace muchos años hablaste ya en Radio Sefarad de tu trabajo como cineasta, de tu película Melillenses, y queríamos saber qué lugar ocupa en tu filmografía Que no sea tu falta. Bueno, pues esto es un documental muy especial, porque es un documental en primera persona, muy íntimo, muy familiar, casi autobiográfico, y que surge, como digo en la sinopsis, como un poco como una necesidad que me surge al ir a Melilla últimamente y encontrar la casa familiar vacía, años después de que murió mi madre, la empresa familiar que tenía 150 años también en declive por el cierre de las fronteras, la ciudad también más triste y yo tener unas sensaciones ahí un poquito extrañas, estar en una ciudad que empezaba a no reconocer y a producirme mucho desasosiego, ¿no? Y dentro de ese desasosiego y de esas razones estaban mis duelos pendientes, estaban una reflexión sobre cuando uno cumple los 70 años que yo he cumplido hace poco, pues le surge un poco la reflexión esta sobre tu identidad, la identidad judía también, que ha sido un debate también muy continuo en mi personalidad, con mi hermano, que también lo evoco mucho en el documental, que falleció hace unos años y que fue un terremoto en nuestra familia. En fin, todas esas cuestiones sobre la ciudad. Hablo mucho sobre Melilla, que es otra de las constantes en mi vida, una ciudad a la que quiero y a la que también tengo muchas contradicciones. En el documental, algún titular de algún periodista que me ha entrevistado ha dicho que te desnudas, y ha dicho, qué palabra, ¿no? Me desnudo en el sentido de que me abro realmente y muestro mis contradicciones, y lo que he tratado es de hacerlo con honestidad, porque aquí la objetividad no existe. Está hablando Moisés en primera persona y está hablando de sus sentimientos, ¿eh? Con la intención de ser honesto y con la intención no de convencer a nadie, sino de transmitir unas sensaciones que en este momento de mi vida pues yo necesitaba contar. Hay una cosa que lo ha hecho más, que ha conseguido conectar con mucha gente. Tuvimos un pase en Melilla, que lo estrenamos hará 15 días, que fue muy bonito, porque hubo mucha gente, que yo no esperaba, tantísima gente, que se reconoció y se reencontró con la Melilla de los años 60 y 70, que yo tengo filmada por mí mismo en Super 8. Ya de niño yo tenía esa afición por el cine. Y estas imágenes que estás parada ahí del documental, es la avenida Juan Carlos de Melilla, pues yo no sé de cuándo, ¿no? Serán los años 70. Y claro, la gente veía esas imágenes de la playa, de la hípica, de las casetas, de los cafés que ya no existen en la avenida, el California, Canarias, y la gente se emocionó mucho, porque claro, de eso también va. Es un documental que yo apelo a la parte emocional, digamos. Sí. Si quieres, pulsamos un poquito en este vídeo para que podamos seguir viendo Sí, un poquito del documental justo cuando empiezas a hablar de tu hermano, que sí. de bendita memoria, y vemos esas... Claro, esos eran mi hermano y yo, ya haciendo nuestros pequeños pinitos con el cine. Y estas son las imágenes que te hablaba antes, Ujú, de la avenida que filmábamos desde el balcón de nuestra casa. sí. Y bueno, pues que con el tiempo estas filmaciones en Super 8 adquieren otro valor, otra, ¿no? Mm. Decías que te muestras absolutamente en este documental, en el que también muestras a la ciudad que tanto significa para ti. ¿Qué significaba? Ya nos lo contabas hace muchos años. Decías que los melillenses, como la ciudad, sois especiales. Eh,
Está bien que te que acuerdes de una entrevista de hace 20 años, está bien. bueno, es que siempre te cito, porque cuando hablo de Melilla, siempre Sí. digo, pues esa lama decía que los melillenses, bueno, erais diferentes. ¿Este documental también lo es, Moisés? Hombre, yo no soy el más objetivo para hablar de ser diferente o no. Lo que sí te insisto es en la honestidad y sinceridad con la que lo he hecho. O sea, porque he trabajado con un material muy sensible. La segunda parte del documental es más personal aún y entonces está evocando a mi madre y evocando a mi hermano y hablo un poco de mi familia, de nuestras costumbres, de nuestras... Y entonces era un material tan sensible que además al final me había removido más de lo que yo así valientemente creía que iba a hacerlo con más facilidad. Y al final estaba un poco deseando acabar porque como todo documental al final tienes decisiones de montaje, de esto lo quito, Ujú. esto lo pongo, y me costaba mucho cuando eran palabras de mi madre o de mi hermano o sensaciones muy, muy, muy frágiles y muy fuertes. Y la montadora con la que he trabajado ha sido mi ayudante de dirección en la realidad porque es la que también me ayudaba a tomar decisiones. Porque era bueno tener a alguien que no pertenecía a mi núcleo familiar ni siquiera a lo largo de mi vida para que fuera más objetiva a la hora de decir esto funciona o esto no funciona Sí. desde la distancia. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Ujú. Y bueno, en todo caso sí, creo que me he mostrado abiertamente, ¿no? Y también otro tema que yo digo en el documental que hablaba mucho con mi hermano, que era la cuestión judía, la identidad judía, porque nosotros hemos sido una familia muy peculiar, mi madre era muy religiosa, mi hermana y yo, que lo decimos también en el documental, no nos gustaba que fuera tan religiosa, nosotros éramos como más laicos, sin dejar de ser profundamente judíos. Y ahí se muestran también algo que no he mostrado nunca, pues los tefilín nuestros filmados en Super 8, la forma que teníamos de celebrar el Pesaj de una manera Wow. muy divertida, muy Ujú. heterodoxa, pero muy bonita también, ¿no? Todo eso forma parte de la cultura judía que yo reivindico, que no es la de la religión, sino es la de las costumbres, la de la cultura, que yo como hombre de cultura estoy muy ligado a toda la cultura que ha traído los judíos en el cine, en la ciencia, en la literatura y tantas cosas, ¿no? Es muy generoso por tu parte que hayas compartido tantas imágenes. No todas, muy pocas familias, Moisés, atesoran esa riqueza, ¿no? Que tenéis, que Sí, tenéis sí, vosotros. sí. Bueno, porque yo he tenido un poco esa especie de afición, vicio de filmarlo todo Ujú. y eso también luego se convierte en eso, en un material muy bonito, que mucha gente se me ha acercado a decir, ay, esto me recuerda a mi familia, tantas cosas, tal y cual. Y dice, claro que yo no tengo todo ese material que tú tienes. Bueno, pues ese material es el que me ha servido a mí como un bolígrafo para un escritor para rememorar cosas, ¿no? Ha sido la memoria, también ha venido de la mano de todas esas imágenes que yo he ido recuperando, que he removido archivos y he recuperado imágenes que ni siquiera, siquiera Wow. sabía que las tenía todavía. Wow. Películas de ficción hechas con 12 o 13 años entre amigos, ¿eh? Ujú. Hacíamos un thriller de asesinos, ¿sabes? Se llamaba Bueno. Herencia para cuatro asesinos. Y ahí está mi hermano y mi primo y tal. Y claro, todo eso es muy, muy curioso y muy bonito. Todo más siempre con el escaparate de Melilla de fondo, ¿no? ¿Eh? Claro. Melilla es el hilo conductor del documental. De ¿Te alguna apoyas manera en sí. Melilla para contar tu historia? Sí, sí, sí. Digo que Melilla, empiezo en Melilla, termino en Melilla. Hay un momento en que se abre el foco sobre Melilla y se debate sobre la ciudad, sobre su futuro, sobre qué será, Ujú. qué no será. Y digamos que hay dos, la familia y Melilla son los dos focos en los que se mueve un poco el documental. Hay un escritor amigo venezolano muy conocido que se llama Rodrigo Blanco Calderón que vio el documental el otro día en Málaga y me mandó un mensaje muy bonito en el que decía que le había emocionado, que era una belleza de principio a fin y que se atrevía a decir que era como que mi documental era un Kaddish por todo Wow. lo que había perdido, Es por todos que los seres ujú. queridos perdidos y por todo lo que había perdido. También hablaba a nivel poético de la infancia perdida, de la ciudad, de los amigos, de los familiares. Y decía cuánto, dice que también era muy bonito todo eso, pero porque he tenido mucho. Y también tiene que doler porque se pierden muchas cosas por el camino, ¿no? Wow.
Sí, estoy de acuerdo en que es un Cádiz colectivo y tendríamos que explicar, Moisés, porque no mucha gente nos oyen no judíos que no están quizá familiarizados con la expresión no sea tu falta. Entonces, no sea Bueno, tu falta, se lo explícala tú. dedicas a no sea tu Explica tú qué es no falta. sea tu falta, porque no es fácil eh, explicarlo, ¿sabes? bueno, yo siempre lo uso cuando echo de menos a alguien, Sí, pero aquí claro. también echas de menos algo. Echas Sí, de menos a personas, sí. a relaciones, sentimientos, pero también imagino, es mi pregunta, si echas de menos esa Melilla que con tanto amor habéis filmado. Sí, pero al mismo tiempo he querido huir, aunque no sé si lo he conseguido, algunos me dicen que no lo he conseguido, de que todo es una mirada triste y nostálgica, ¿no? Al Ujú. pasado, como si no, como si uno se quedara ya de mayor siempre echando de menos, en plan nostálgico. He querido huir de eso y no sé hasta dónde lo he conseguido. No sé a tu falta, era una expresión que mi madre, que era una matriarca enorme de todos, incluso de todos los amigos que se nos acercaban por la familia, la conocen todos mis amigos, incluso los no judíos, en No sea tu falta, y la han utilizado, la han puesto en su vocabulario, con sus hijos, con sus amigos. ¿Eh? El no sea tu falta es echar de menos a alguien cuando estás en una reunión y alguien falta y que tendría que estar allí, ¿no? Es algo más que te echamos de menos, porque el no sea tu falta en nuestra expresión judeo-sefardí, digamos, era porque faltar es la idea de faltar, de haberse ido, de haberse muerto, ¿no? Y el no sea tu falta es que no vaya a ser que no estés aquí porque, no, porque faltes, ¿no? Ujú. Y tiene una connotación especial. Ahora, cuando me pidieron que pusiera el título en inglés para algunos festivales que le he mandado, pues no, la traducción de We Will Miss You, o sea, pues no es literal, tú sabes No. que es algo más, ¿no? Sí. Pero sí, hay mucho de vocación de muchas cosas. Pero quiero huir, como te decía, de esa sensación de tristeza, porque al mismo tiempo, cuando uno se hace mayor, pesan las ausencias, el Sí. tiempo que estamos viviendo es extraño para los que hemos vivido etapas más bonitas y más brillantes, pero hay que seguir tirando para adelante con, ya tenemos nietos y hay que transmitirle alegría, ¿eh? Es una obligación. Y sois melillenses, ¿no? Que eso es muy, es una resistencia especial, ¿no? Esta Como es la nos parte en la que se habla contabas. de Melilla y luego Ujú. si avanzas un poco aparecerán mis sobrinas, las hijas de mi hermano Falo. Aquí estoy yo en plan también nostálgico mirando a la caída del sol Qué en Melilla, bonita en la la azotea de mi ciudad. casa, que mira, ahí está, estos son los tefelín de mi hermano Rafael, ¿sabes? Wow. Y esto es ya el de mayor, el tefelín de mi sobrino Sami. Esto es celebrando un Pesaj en nuestra casa de Marbella. Estas son unas imágenes también antiguas de mi hermano en Super 8. Estas son sus hijas, Wow. Sol Salama y Donna Salama. Sí. Sol Salama, Sol, sí, Sol, que es Sol tiene una maravillosa editora. exactamente, ella tiene ahora la Ujú. editorial de Tránsito, etcétera, Sí. sí. Pues Moisés, vas a compartir en pantalla grande estos, estas, no, quería decir recuerdos, pero no, o sea, no quiero Sí, decir recuerdos, estas reflexiones y estos documentos sí, visuales los mm, vamos a poner efectivamente el miércoles día 28 en la sala 4 sí, de los cines Verdi en Madrid. ¿Eh? ujú. Pues estos son como unos preestrenos que he hecho en Melilla, en Málaga y ahora en Madrid, que será en plan entrada libre, porque hay suficiente aforo. Y, y luego ya veremos, ya voy a empezar a mandarlo a festivales y ya veremos qué recorrido tiene, qué interés suscita, etcétera. ¿Vale? También voy a hablar con los festivales judíos, que tienen cierta coordinación entre ellos y que tienen muchísimos festivales a lo largo del mundo, que allí también estuvo la película de mi hija Alegría, Sí. y quisiera también que se moviera por esos circuitos. ¿Eh? Te quería preguntar precisamente qué le ha parecido a Violeta tu película. Bueno, pues a Violeta como parte de la tribu familiar, pues fíjate ella que no es estrictamente judía, porque mi mujer no es judía. Ella está muy vinculada a todo Sí. lo judío. Ha estado en Israel varias veces, estuvo con mi madre, hizo esa película que estaba evocando la convivencia de una familia judía en Melilla con otras culturas, etcétera. Que de hecho también sale, ¿eh? Sale un trocito de alegría y tal. Y,
Y bueno, el otro día estuvo viendo la película aquí en Málaga, ella con sus hijos, con mis nietos, que ya tienen 10 años y 8 años, y que salen también en la película, que para mí también era una cosa bonita, que es el ciclo de la Ujú. vida y cómo estos nietos ya han oído hablar de su bisabuela, ya han oído hablar y entienden todo esto, ¿no? Eso creo que es bonito también, ¿no? Sí. Te voy a poner un aprieto cinematográfico un poco. A ver, Es muy difícil, pero ¿con qué fotograma, con qué imagen te quedas con qué reflexión de tu documental? ¿Esa que crees que va a acompañarnos cuando salgamos del cine? De vernos sea tu falta. no lo sé, porque fíjate que ya más que a mí mismo, que no somos objetivos los que hacemos y hemos visto un montón de veces el montaje de nuestra película, me quedo con lo que ha recogido la gente próxima, familiares también y amigos que han visto la película. Y a muchos les ha emocionado a mi madre. Es curioso que mi madre, que no es que salga demasiado, consigo transmitir lo que era mi madre. Y mucha gente me dice, me emociono con tu madre. Mi madre tuvo la desgracia de ver morir a su hijo, ¿eh? Y su último año de su vida lo pasó enferma, con ese dolor de haber visto morir a su hijo pequeño, ¿eh? Que era el rey chico, como ella decía. Y yo la filmé porque iba a Melilla a estar con ella, me pasaba con ella un mes, y no tenía otra cosa que hacer que salir, que ocuparme de lo poco que me daba ya el trabajo de la empresa y estar con ella. Y la filmaba. Ella, con mi camarita pequeña, hablamos de toda su vida. Una persona que ya sabía que estaba ya con 91 años, al borde de la muerte, me hablaba con una libertad, con una sencillez. Y hay algunas imágenes de esas de que ella nos pide perdón a los hijos por lo que nos haya podido hacer mal. Hay algunas imágenes de ella reflexionando sobre la muerte y sobre su hijo, que han emocionado mucho a la gente. Fíjate, quizás esas son imágenes que se han quedado muy... Bueno, ya con esto me deja ya groggy, ¿vale? Sí, hijo, te agradecemos mucho, Moisés, que nos hayas hablado de tu madre, que no nos has dicho el nombre. Sol, Sol, de Sol. bendita memoria. Y animamos a todos a ver este bellísimo documental, no solo por su factura cinematográfica. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Como los de agora que deixam com dado dolor.